Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas usted vaya a escuchar este tema o a ver este tema, pero a la hora que usted lo vea, reciba un saludo fraterno y oro para que Dios me lo bendiga. Y también continúo recomendándoles que se cuiden, que si salen de casa usen el cubrebocas y lávense las manos muy bien con gel antibacterial o con jabón. Y también cuiden su vida espiritual. Tienen que orar, tienen que leer la Biblia y tienen que alabar y adorar a Dios un tiempo en su casa. Dios es digno de suprema alabanza, aun cuando estemos bajo estas circunstancias. Sabemos que el estar bajo esas circunstancias Dios lo está permitiendo para bien y no para mal, para que se salven los que no son salvos y para que aquellos que se apartaron del camino de Dios vuelvan al camino de Dios. Y para aquellos que estaban dudando de Dios, crean más en Dios y se afirmen en la palabra y amen a Dios con todo su corazón. Yo sé que esto que estamos viviendo, Dios lo está permitiendo para bien, y yo lo estoy mirando porque hay familias que se han estado entregando a Cristo, hay hermanos que han estado regresando a la palabra del Señor, y espero que cuando nos permitan volver a reunirnos, podamos mirar ese fruto y el resultado de lo que Dios permitió durante esta pandemia. Que el Señor los bendiga y prepárense, porque al final estaremos tomando la cena del Señor juntos. Y miren, el tema que les voy a compartir es algo que le preocuparía a cualquier pastor, porque el tema es que nadie los engañe. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para que a tus hijos y a tus hijas que están allá en casa, y a todos aquellos que están mirando este mensaje, oyendo este mensaje, que tú los ministres con poder de tu Espíritu Santo a través de esta palabra, para que ninguno de ellos se deje engañar, que nadie los logre convencer de que si participan de la tradición a los muertos o de que si participan en el Halloween no pasa nada. Si es algo que tú repruebas, porque esas tradiciones y costumbres son para exaltar al enemigo y no para exaltarte a ti, Señor. Ora a ti para que la iglesia y cada uno de tus hijos y de tus hijas y cada uno de aquellos que recibe este mensaje, si participaban de estos eventos, de estas acciones, como es el Día de Muertos, como es el día del Halloween, que no participen, Señor, y que tú los convenzas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Que nadie los engañe es el tema, y el objetivo es: di no al Halloween o a la celebración del Día de Muertos o difuntos, o a cualquier otro pecado, adulterio, fornicación, robo, mentira, borrachera, etcétera. Di no al pecado, pero especialmente de acuerdo al tema, di no al Halloween o a la celebración del Día de Muertos. Para evitar el participar de tradiciones de origen mexicano y de origen extranjero que van en contra de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios, debemos de estudiar la Biblia. Por medio de ella nos podemos dar cuenta que la mayoría de las tradiciones y costumbres mexicanas y adoptadas del extranjero son tan contrarias a lo que la Biblia dice, que las podemos considerar hasta satánicas, porque van en contra de la verdad de Dios y exaltan al diablo y no a Dios. Colosenses 2, versículo 8, el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la iglesia de Colosas, les dice, y obviamente que hoy esa palabra también es para usted y para mí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los apóstoles tenían una gran responsabilidad: predicar el evangelio a toda criatura, y después de ello bautizar a todos los que creían en Jesús previo arrepentimiento, y una vez ya bautizados, enseñarlos y cuidar que vivieran de acuerdo a la palabra de Dios y que nadie los engañara. Esa responsabilidad también la tenemos nosotros, los que servimos a Dios como pastores o como responsables de una congregación o de un grupo.
Y es algo que nos debe de ocupar por el hecho de que aquellos que se convierten a Cristo pues no tienen este conocimiento acerca de por qué no deben de participar del Halloween y por qué no deben de participar del Día de los Muertos y por qué no deben de fumar y por qué no deben de emborracharse y por qué no deben de fornicar y por qué no deben de adulterar. Y nosotros les tenemos que enseñar del por qué, para que nadie los engañe. Es por ello, repito, que el apóstol Pablo dice: mirad que nadie os engañe con filosofías. ¿Qué tipo de filosofías? Teorías que no tienen fundamento bíblico. Y luego dice, y huecas sutilezas. Eso quiere decir que no se dejen de engañar por esos discursos que no tienen fundamento bíblico o que son argumentos falsos que van en contra de la palabra de Dios. Luego dice, según las tradiciones de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Según el poder del mundo o los espíritus de este mundo, y no según lo que nos enseñó Cristo o lo que nos enseña la Biblia. Hoy tenemos todos los pastores el deber de cuidar o mirar que nadie los engañe a ustedes con teorías o enseñanzas o con discursos para participar de tradiciones sin fundamento bíblico. Si tienen fundamento bíblico, no tenemos ningún problema. Pero si no, les tenemos que decir no. Y ustedes por la fe tienen que decir no a lo que Dios dice no. No porque hoy en día no los podemos ver o no nos miramos aquí en la congregación, usted vaya a participar del pecado, de fiestas y tradiciones que van en contra de lo que Dios enseña. Usted tiene que aprender a decir no a lo que Dios dice que no participes. Aunque no faltarán quienes nos digan fanáticos, locos, religiosos, exagerados. No importa, diga no a lo que la Biblia dice no. Aunque a usted le digan fanático, loco, exagerado, diga no a lo que Dios dice no. ¿Cuántas veces yo escuché palabras en las que me decía la gente, ya sea en el trabajo o gente que me conocía antes de ser cristiano, y cuando los encontré y me saludaban ya siendo yo cristiano, pues me miraban que no fumaba, no tomaba, no decía groserías, no iba a las fiestas, no andaba de loco por ahí. Entonces me empezaron a llamar loco, fanático, idiota, estúpido, un montón de cosas que yo los tomaba para gloria de Dios como si fueran piropos, porque si sufrimos a causa del evangelio, somos bienaventurados. Si sufrimos a causa del pecado, estamos en desdicha. Yo espero que usted se comprometa con Dios diciendo amén a no participar del Halloween y a no participar de la tradición a los muertos. Yo espero que, repito, yo espero que usted se comprometa con Dios diciendo amén, porque cuando usted dice amén, se está comprometiendo con Dios, no conmigo. Por eso yo quisiera y espero escuchar que muchos digan amén. No voy a participar del pecado, no voy a participar del Halloween, no voy a participar de la celebración a los muertos. No. ¿Y por qué no? Porque Dios lo manda, porque no es bueno. Hoy el tema es no se dejen engañar, y el objetivo, diga no a la celebración de los muertos o Halloween. Esta tradición de los muertos es mexicana, y la del Halloween nos llegó del extranjero, pero va de la mano con la celebración mexicana del Día de los Muertos. Según la historia, los aztecas, al fallecer algunos de ellos, los acomodaban en posición fetal, los amarraban y les ponían tortillas, frijoles y bebidas, y los enterraban en algún lugar adecuado para ello. Y durante 80 días después del funeral, les ofrecían ofrendas a los muertos, y después durante 4 años les seguían ofreciendo ofrendas, tiempo que según ellos tardaban los muertos en llegar a un lugar llamado Mictlán,
Mictlán, que significa lugar de los muertos. Al llegar a ese lugar quedaban cortados los nexos entre los muertos y los vivos, según la historia. Esta tradición de celebrar culto a los muertos por lo menos tiene unos 3000 años y fue adoptada por la religión popular y no tiene ningún respaldo bíblico. Esta tradición, según ellos, el 1 y el 2 y el 2 de noviembre, los difuntos tienen permiso de visitar a los vivos y la gente cree en esto. Aprovechan para ponerles de comer y beber lo que les gustaba a los difuntos. Según la creencia del pueblo, el día 1 de noviembre se dedica a los muertos chiquitos, a los niños, es decir, a aquellos que murieron siendo niños. El día 2 a los fallecidos en edad adulta. En algunos lugares del país, el 28 de octubre corresponde a las personas que murieron a causa de un accidente. En cambio, el 30 del mismo mes se espera la llegada de las almas de los niños que murieron sin haber sido bautizados y que están en un lugar llamado limbo, que significa borde del infierno. Cabe señalar que ningún niño estará en el infierno, porque está escrito en el Evangelio. El Señor Jesús, y lo podemos ver en Lucas 18 del 16 al 17, en donde Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con esto queda claro, y espero que sí, que ni los niños estarán en el limbo, que significa orilla del infierno, y no habrá ningún niño en el infierno, nunca, jamás. A nadie le crea que va a haber niños en el infierno. Ningún niño va a estar en el infierno, ninguno. Aleluya, yo alabo y glorifico a Dios por ello. Tanto los niños como los grandes, cuando mueren, están o estarán en un lugar llamado Seol, de acuerdo al hebreo, o Hades, de acuerdo al griego. Y estas palabras significan lugar donde descansan y descansarán los muertos. Ni los grandes estarán en el purgatorio como lo creen los pueblos, porque hay quienes también se atrevió a enseñar a la gente de su religión que algunos muertos iban a estar en el purgatorio, lugar donde iban a pagar por sus pecados, para que en el día del juicio final pudieran entrar al reino de los cielos. Eso es una mentira. Ni los grandes estarán en el purgatorio, repito, como lo creen los pueblos, ni los chicos estarán en el limbo, porque está escrito, primero que nada, que los muertos nada saben. Así está escrito. Si muere un niño, muere un adulto, dice la Biblia que en cuanto mueren ya nada saben y que ya no pueden participar de nada que los vivos les ofrezcan, nada. Dice la Biblia que los muertos nada saben y ellos ya no pueden participar en nada aquí en la tierra, ni en ofrendas, aunque sean los alimentos o bebidas que más les gustaban cuando estaban vivos. Y por si alguien llegó a pensar que sus difuntos se comieron o bebieron los alimentos o bebidas que les pusieron el día anterior y que ya no estaban al siguiente día, lo más seguro es que se los desapareció un vivo, pero muerto de hambre. A mí llegué a platicar con personas que tenían esta costumbre de poner ofrendas a los muertos, y no faltó el que me platicó que dijo: no hombre, un día puso mi mamá ahí la comida y puso su botellita del difunto de la que le gustaba. Y no, pues en la noche yo le entré y me eché media botella. Al otro día mi mamá o mi abuela salió con que
Ay, vino el difunto y se tomó su copita. Y el que se tomó la copita y el que se comió la comida fui yo. Por eso les digo, lo más seguro es que si al otro día alguien ya no encontró la comida o la bebida que le pusieron al difunto, es porque un muertito de hambre la desapareció. Está escrito en el libro de Eclesiastés 9, del 5 al 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nada saben los muertos y ya no pueden participar de todo lo que hacen los vivos. Dice la carta a los Hebreos que una vez que alguien muere, solo le resta esperar el día del juicio final. En ninguna parte de la Biblia se dice que Dios les da permiso de venir cada 1 o cada 2 de noviembre. En lo relacionado a los niños, bautizados o no, de ellos es el reino de los cielos. Y es más, el bautismo en agua no es para niños, es para gente adulta que está consciente de lo que significa e implica el bautismo en agua. Un niño no lo sabe. Por eso un niño es bautizado o no, el niño, si fallece de pequeño, va a estar en el reino de los cielos, porque Jesucristo lo dijo. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no se hace como un niño. Por eso Él dijo, déjenlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así es que nunca, jamás, repito, va a estar un niño en el infierno. Todos los niños van a estar en el cielo. Aleluya, gloria al Señor. Por ahí los niños y niñas que están en casa, o si alguien está triste o ha perdido algún bebé, algún niño, mire, alabe y glorifica a Dios, porque a lo mejor le dolió perder a su hijo, a su hija, pero ellos van a estar en el cielo. Ellos no se van a perder, ningún niño se va a perder, todos los niños van a estar con el Señor allá en el cielo. Gloria a Dios, aleluya. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Nadie se deje engañar, ni hay limbo, ni hay purgatorio. Esto de los muertos es una tradición sin fundamento bíblico, y aunado a ello, los mexicanos ya han adoptado esta otra tradición de origen europeo y llegada de Norteamérica, el Halloween. Con el simple hecho de conocer su significado, debemos de tener para no participar de ello. Significa víspera de todos los muertos. Y ya vimos que los muertos nada saben, y que está establecido que el hombre o mujer mueran una sola vez y después de esto el juicio. Estas dos celebraciones, a las cuales se hace mucha promoción a partir de este mes, son tradiciones que parecen fiestas inocentes, pero no son tan inocentes cuando se conoce su origen y objetivo de dichas celebraciones. El día de Halloween es una tradición que nos llegó de los Estados Unidos y la celebran el 31 de octubre, confundiéndose con los días 1 y 2 de noviembre, días en que muchos mexicanos celebran a sus muertos. El origen de dicha tradición del Halloween es de Gran Bretaña, Irlanda y Francia. Estos países, gobernados por una sociedad de sacerdotes llamados druidas, celebraban un festival a Samhain, que era el dios de la muerte. Y según ellos, este permitía que los muertos regresaran a sus casas el 31 de octubre. En dichas celebraciones, los druidas hacían una fogata gigante donde quemaban huesos, ramas de ocote, animales y parte de las cosechas, y en ocasiones seres humanos, como ofrenda a Samhain.
Y todos los pobladores tenían que hacer una fogata enfrente de sus casas, mientras los sacerdotes recorrían casa por casa pidiendo un niño o una doncella para quemarla en la fogata. Si no se las daban, marcaban la casa para que Satanás tuviera entrada libre y destruyera esa familia. Durante estas celebraciones, la gente se vestía con trajes de piel y cabezas de animales, imitando sus gruñidos para intimidar a la gente. Les repito que en este mes de octubre se va a empezar a promover lo del Halloween y lo de Día de los Muertos. Y usted va a empezar a mirar un montón de negocios donde venden todo tipo de disfraces, de personajes terroríficos, hasta del diablo, hasta de la muerte, hasta de la Llorona, hasta de un montón de disfraces horribles. Y por eso es muy importante que usted tenga cuidado, no se deje llevar por la emoción del pueblo, de la nación o de la gente que practica estas tradiciones. No se deje llevar por eso. Usted no tiene por qué empezar con que voy a vestir a mi niño, a mi niñita de diablita o de muerte o de la Llorona. No lo haga. Que su hijo se vista de santidad, que su hija se vista de santidad, que el esposo se vista de santidad, que la mamá se vista de santidad. Eso es lo que Dios quiere, no que celebremos tradiciones en donde la gente se tiene que vestir con disfraces que exaltan al diablo y a todos los seres terroríficos que han inventado hoy en día. Otra de las costumbres de los druidas era que salieran por las calles con un nabo hueco y en su interior una vela. Esos nabos huecos son como rábanos grandotes que yo creo que les sacaban todo lo de adentro y les metían la vela en su interior. Y los druidas lo hacían en aquel entonces. Salían con su nabo y con su vela y iban de casa en casa pidiendo cosas para cubrir sus necesidades. De eso vivían, de eso servía para sostenerse. Cuando esta tradición llegó a América, se cambió el nabo por la calabaza, y a la gente que les negaba la ayuda la maldecían. De aquí se desprende lo que hacen los niños cuando alguien no les da dulces o dinero. Mucha gente, a mí me da tristeza hoy en día. Yo le puedo dar una ofrenda a un niño, a una niña, a un grande, a un adulto, sin necesidad que tengan que hacer eso, pero cuando ya los veo disfrazados, me siento como que no me siento con ganas de darle, porque van disfrazados de demonios, van disfrazados de diablos, van disfrazados de brujos, de brujas. Y si no se les da dulces o dinero, le hacen una travesura. Y esos niños dicen, dulce o travesura. Si no les dan, a lo mejor no les hacen la travesura, pero sí los maldicen. Y esto va en contra de la palabra de Dios, que dice que bendigamos y no que maldigamos. Pero a los niños desde pequeños, cuando se les disfraza, también se les enseña a maldecir a la gente que no les dé el día en que ellos andan disfrazados pidiendo dulces o dinero a la gente. Eso enseña el Señor a través de su palabra. Eso es lo que debemos de enseñarle a las generaciones. Eso es lo que debemos enseñar a los niños y a las niñas. No, por eso le digo, diga no al Halloween, diga no a la celebración de los muertos, no. Porque desde pequeños se les va sembrando en su corazón el aprender a maldecir a la gente si no les dan. Hay tanta gente que a veces me ha tocado mirar que hay personas que piden dinero para cubrir su necesidad, y miro que a quien les da, le dicen, Dios lo bendiga, muchas gracias, y a quien no les da lo que ellos quieren, le dicen de groserías y lo maldicen.
Es muy feo eso. Y eso es lo que se le enseña a los niños desde pequeños. Cuando el Señor dice en su palabra que al niño lo debemos instruir en su palabra para que cuando sea grande no se aparte de su mandamiento, no se aparte de su palabra, no se aparte del Señor nunca. Hoy en día esta fiesta de Halloween, es decir, el festival de Samhain, es celebrado oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo, como la víspera del año nuevo de la brujería. Lo repito, hoy en día esta fiesta de Halloween, la fiesta de Samhain, es celebrada oficialmente por los satanistas, ocultistas y adoradores del diablo, como la víspera del año nuevo de la brujería. El mismo Anton LaVey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la iglesia de Satán, dice que hay 3 días sumamente importantes para todo satanista, y el día más importante de todos es Halloween. La iglesia satánica asume como suya esta fiesta. Ellos mismos dicen que estos días, a finales de octubre y principios de noviembre, los poderes de las tinieblas están en su nivel más alto. Yo se los he dicho año tras año, que los satanistas dicen que precisamente 15 días antes de noviembre y 15 días después es cuando los poderes del diablo están en su más alto nivel. Desde el 5 de septiembre hasta el 9 de noviembre, la iglesia satánica realiza algunas celebraciones en honor a Satanás. Y esto es de verdad, esto es de verdad. Hoy que usted tiene al alcance este medio de YouTube, usted se mete por ahí, empieza a investigar y se va a dar cuenta que es realidad. Existen esas iglesias y existen quienes adoran a Satanás. Y en estas fechas que les mencioné, celebran en honor a Satanás. Y entre ellas está la fiesta a los muertos llamada Halloween. Durante estas fiestas maldicen al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, y exaltan al diablo. Pues es muy importante que en este tiempo usted se ponga a orar más y empiece a orar. De por sí tenemos que orar diario, pues en este mes debemos de orar más tiempo y ayunar si es necesario, buscando agradar a Dios y clamar a Dios para que Dios proteja a México y proteja a la iglesia y proteja a su familia. Ore a Dios en el nombre de Jesucristo y va a mirar usted cómo va a haber bendición y victoria en su familia. Doreen Irving, quien fue la bruja más grande de Europa Occidental y concubina de un alto servidor de Satán, afirmó luego de convertirse al cristianismo: si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Yo estoy hablando ya de gente que estaba metida en el satanismo. Otra mujer, Cristina Kenner de Vidal, practicante del satanismo y el esoterismo por muchos años, confesó luego de convertirse al cristianismo que la fiesta de Halloween es la más importante para los cultos demoníacos, pues además de iniciarse el nuevo año satánico, es como si se celebrara el cumplimiento del diablo. Entonces, ¿por qué tanta gente celebra a los muertos y el Halloween? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, la gente comete errores por ignorar las Escrituras y el poder de Dios. En Mateo 22:29, dijo entonces Jesús, o respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso es que la gente celebra todas esas tradiciones que parecen tradiciones muy inocentes, pero realmente son tradiciones que sirven para exaltar al enemigo y no a Dios. Y todo por no leer la Biblia y confrontarla con las tradiciones que practican las gentes por ignorar lo que dice Dios o por falta de conocimiento.
el profeta Oseas y el profeta Isaías. Por ejemplo, el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Esto qué quiere decir hoy en día para nosotros? Que la gente es engañada y esclavizada por el diablo y ni cuenta se dan. No se imaginan, hermanos y hermanas, o quien esté escuchando este mensaje, cuánta gente está poseída por demonios o espíritus malos y no lo saben. Y todo por ignorar lo que dice la Biblia. Pero Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso a veces, después de terminar el tema, yo me doy un tiempo y me atrevo a orar y me atrevo a declarar libres a los que están oyendo la palabra, libres a los que están escuchando este tema. Los declaro libres en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. Y si hay un espíritu maligno en cualquiera de los que están oyendo este mensaje, pues yo ato todo espíritu del diablo y lo echo fuera de su vida en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos ha llegado. Si oro de esa manera, lo hago con plena certeza de que si alguien tiene un espíritu maligno y está escuchando este tema, es libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Nadie se imagina cuánta gente está poseída por demonios. Y se los digo por la experiencia que tengo, que hoy, estando bajo estas circunstancias de que no nos podemos reunir y no les puedo atender a toda la iglesia directamente, hay gente que nos ha llamado para hacernos saber que tienen un problema en donde el hijo o la hija o la mujer de pronto están haciendo cosas raras y hablan cosas que nunca habían hablado y se ponen violentos y agresivos. Y hemos tenido que ministrar la liberación, y para la gloria de Dios, por lo menos en estos tiempos hemos ministrado liberación a 5, 6 o 7 personas, y para la gloria de Dios, esas personas hoy pueden glorificar al Señor. ¿Cuánta gente no estará poseída por espíritus inmundos y no lo sabe? Y todo porque no conocen la palabra del Señor. Si conocieran la palabra de Dios, serían libres. Porque Jesucristo dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es por eso que Jesucristo dijo y nos dice hoy en día: prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea será salvo, el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios. Entonces tenemos que orar y tenemos que orar por ellos, y tenemos que predicar el evangelio, porque de esa manera vamos a estar ministrando y liberación a la gente que lo reciba. Cuando usted predica la verdad, está liberando a la gente. Dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe con filosofías. Esas son teorías sin fundamento bíblico. Y luego dice: y huecas sutilezas. Esos son discursos sin fundamento bíblico, o son argumentos falsos, según las tradiciones de los hombres, según el poder del mundo y no según lo que enseñó Cristo. Nadie debe ni debería de participar de las celebraciones de los muertos ni del Halloween, que son consideradas celebraciones infructuosas de las tinieblas. Más bien repréndalas o rechácenlas, dice el apóstol Pablo en su carta a los cristianos de la iglesia de Éfeso y a los cristianos de hoy. En el capítulo 5, versículo 11 dice: y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. En una Biblia de traducción del lenguaje actual lo dice así: no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. ¿Cuánta gente usted conoce que está participando de esas tradiciones? Tradiciones que nos han heredado nuestros ancestros,
pero que no tienen ningún fundamento bíblico, y en lugar de exaltar a Dios y en lugar de conducir a la gente a la obediencia y a la santidad, los conduce al pecado y a la maldad y a exaltar al enemigo y no a Dios, y no debemos de participar de ello. ¿Cuántos me pueden decir ahí en su casa donde están escuchando este tema? Yo no voy a participar del Halloween, yo no voy a participar de la celebración a los muertos. Y usted me debe decir, yo espero que usted me diga, amén, yo no voy a participar. En conclusión, hermanos y hermanas que están escuchando este tema, o personas que están escuchando este tema y que a lo mejor no sabían nada de esto, no participe de ellas. No va a ganar nada participando de ellas y podría acarrear maldición sobre su vida. En conclusión, vamos a empezar octubre y se empezará a promover la celebración a los muertos y la fiesta llamada Halloween, que no es otra cosa que una fiesta para el diablo. Algunos nos pueden llamar fanáticos o locos por no participar de ello, pero nos digan lo que nos digan, no hay que participar. Si alguien les pregunta, les debemos explicar con la Biblia, sin que se sientan condenados, el por qué no participamos, y al final tratar de que nos permitan orar por ellos. Si alguien le pregunta acerca de la tradición de los muertos y el por qué usted no participa de ello, si alguien le pregunta de la tradición del Halloween y el por qué usted no participa de ello, usted le puede explicar con citas bíblicas, y puede usar las poquitas citas bíblicas que le di en este tema para tratar de hacerlo entender del por qué no participa. Y con paz en su corazón, antes de despedirse de esa persona, dígale, permítame orar por usted antes de que se vaya, y ore pidiendo bendición para él, y ore que el Espíritu Santo venga sobre él y le ayude a entender que debe de renunciar y que debe de dejar de practicar ese tipo de tradiciones que no tienen fundamento bíblico. El objetivo del tema es no participar, y no solo de estas celebraciones, sino también de cualquier tipo de pecado que se cometa. No participe de las borracheras, no participe del chisme, no participe de la murmuración, no participe en un robo, no participe no participe de ningún tipo de pecado, de ninguno. Algunos dirán, ay pastor, pues entonces, ¿qué de qué? Podemos ser felices, no necesitamos el pecado. Dios nos dio una forma de vida que la podemos disfrutar y no hay necesidad del pecado, de la maldad. No necesitamos la borrachera, no necesitamos la música mundana, no necesitamos nada de eso. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios, porque está escrito que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Nosotros necesitamos buscar el reino de Dios, su justicia, y todo lo que necesitamos Dios nos lo va a dar como añadidura. Y nosotros podemos disfrutar de un día de campo, podemos disfrutar un día en casa, podemos disfrutar en un restaurante, podemos disfrutar en una playa, en todos lados podemos disfrutar de lo que Dios creó sin necesidad del pecado. Porque si usted va a esos lugares a disfrutar un restaurante o una playa, va a disfrutar de sus vacaciones o de un tiempo libre que se da, y va y cae ahí en el pecado de andar mirando lo que no debe de mirar, y de andar tomando lo que no debe de tomar, o de andar metiéndose donde no se debe de meter, está perdiendo toda la bendición que Dios que usted recibió durante esos tiempos que se abstuvo de practicar del pecado. El objetivo de este tema, hermanos y hermanas, no se dejen engañar y no participen. Diga no al Halloween, diga no a la celebración de los muertos. Si alguno de ustedes tiene algún muertito como yo tengo, no se preocupe, ellos ya están descansando de todas sus obras y están en un lugar llamado Hades.
o Seol, que significa lugar donde descansan los muertos, y ahí están esperando que un día llegue el juicio final y Dios los resucite y todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Unos sí vamos a entrar y otros no. Y yo espero que usted entre. Si usted dice no al pecado, si usted dice no al Halloween, si usted dice no a la celebración de los muertos, si usted dice no al alcohol, no al cigarro, no al adulterio, no a la fornicación, no al robo, usted va a estar en el reino de los cielos. Termino este tema con Proverbios 1:10, que dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si alguien te quiere convencer de participar del pecado, no lo consientas, no te dejes engañar, como se dejó engañar Eva y sufrieron las consecuencias. En esta hora o en este día también vamos a participar de la cena del Señor. Y ahora, ¿qué les parece si oramos? Y como el día de hoy vamos a tomar la cena del Señor, si considera usted necesario, le pedimos perdón a Dios. Y si considera usted necesario pedirle perdón a su prójimo, a alguien que está cerca, a quien le falló en este mes, a quien a lo mejor contestó feo, a lo mejor le mintió, a lo mejor lo hizo caer en enojos, pues ¿por qué no? Si usted considera necesario, pídale perdón. Hágalo. No sea que tomemos la cena indignamente, y como dijo el apóstol Pablo, que por ese motivo muchos estaban débiles, otros están enfermos y otros ya han muerto. Eso se lo dijo a la iglesia de Corinto en aquel entonces. Pero eso mismo puede estar pasando en estos días en las congregaciones. Si toman la cena indignamente sin pedir perdón a Dios por cualquier pecado que hubieran cometido en el mes, o por cualquier falta que hayan cometido contra su prójimo, si no piden perdón y toman la cena del Señor, lo están haciendo indignamente, y eso puede traer consecuencias. Por eso muchos están debilitados en la fe, por eso a lo mejor muchos se pueden enfermar, y por eso a lo mejor muchos ya han muerto también en estos tiempos en las congregaciones, porque a lo mejor no tomaron la cena del Señor correctamente. Oramos, y si me permiten voy a hacer una oración por los que vieron y oyeron este mensaje, y que Dios les permita entender lo importante de hacer lo que Dios dice por medio de la Biblia. Permítame hacer una oración para todos aquellos que vieron y oyeron este mensaje, y aunque no van a participar de la cena del Señor, déjame orar por ustedes, como también me permitan orar por la iglesia que está en Chilpa, en Chincocuac, o en el Rosario, o por todos aquellos que están en algún otro lado. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti para darte gracias, Señor, porque tú por medio de tu palabra nos muestras las cosas a las cuales le debemos de decir no, y a las cosas que sí debemos de decirle sí. Y hoy creo que tú nos hablaste al corazón para hacernos saber que debemos de decir no al Halloween, que debemos decir no a la celebración de los muertos, que debemos decir no a cualquier tipo de pecado. Y en esta hora, Señor, yo oro a ti para suplicarte que si hay alguno de mis hermanos y hermanas que están en casa y que han cometido algunas faltas durante este mes, y antes de tomar la cena del Señor, tú los ministres en su corazón para que cada uno de ellos pueda recibir la ayuda de tu Espíritu Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, el convencimiento de tu Espíritu Santo para pedir perdón, para que te pidan perdón a ti, para que le pidan perdón a la esposa o al esposo si es necesario. Pero primero que nada, Señor, ten misericordia de mí, de mi familia.
Y ten misericordia de la congregación de Chinconcuad, del Rosario y de Chilpan. Ten misericordia de nosotros, de los que hemos fallado en este mes en alguna área, que hayamos cometido algunas faltas en este mes. Perdónanos, Señor, y límpianos con la sangre de Cristo. Reconocemos que a veces, a pesar de que nos esforzamos por caminar en santidad y en obediencia, no falta el momento en el que fallamos, cuando hablamos mal del prójimo, cuando criticamos, cuando murmuramos, cuando miramos cosas que no debemos de mirar, cuando tratamos mal a la esposa o al esposo, cuando somos rebeldes a papá y a mamá. Señor, ten misericordia y perdónanos a cada una de las familias que hoy vamos a tomar la cena del Señor, y perdona también a aquellos que no toman la cena del Señor, y perdona también a aquellos que son nuevos y que recibieron este mensaje. Ten misericordia de ellos y perdónales, Señor, y límpiales con la sangre del Cordero. Y si alguno necesita sanidad, y si alguno necesita liberación en esta hora, Señor, pido que tu Espíritu Santo ministre al corazón de los que están ahí, ministra al corazón de tus hijas, ministra al corazón de tus hijos, ministra al corazón de quien está enfermo, Señor, y sánale. Pon tu mano poderosa sobre ellos y sánalos en el nombre de Jesús, te lo pido. Está escrito en tu palabra que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre tú lo harás. Y hoy clamo a ti para pedir por la sanidad de quien está enfermo. Pon tu mano poderosa sobre ellos, que tu Espíritu Santo venga sobre ellos y les sane en el nombre glorioso de Jesucristo. Y aquellos que están siendo oprimidos por algún espíritu maligno, en este momento, en el nombre de Jesús, declaro que el reino de los cielos ha llegado a su vida y los declaro libres del poder del pecado y del diablo por la sangre del Cordero, y echo fuera todo espíritu del diablo que está oprimiendo sus vidas. Echo fuera todo espíritu de Satanás de tu vida. Echo fuera todo espíritu del diablo de tu cuerpo y de tu casa, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Está escrito: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera a los demonios. Pues en el nombre de Jesucristo echo fuera a todos los demonios que estén oprimiendo a cualquiera de los que que han recibido este mensaje, a cualquiera de los que están escuchando este mensaje. Los declaro libres del poder de las tinieblas por la sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, ¿y qué les parece si nos preparamos para tomar la cena del Señor? Sí, le voy a invitar a mi esposa que se acerque y juntos podamos tomar la cena del Señor. Voy a invitar a José y a Damaris, que están grabando este mensaje, que también se preparen. Van a tomar la cena del Señor junto con nosotros, aunque ustedes no los ven. Ellos están aquí y van a tomar la cena con nosotros. Y yo espero que usted allá en casa se organice con su familia y reciban el mensaje, y después de recibir el mensaje oran, y después de orar toman la cena del Señor. ¿Qué les parece? Vamos a tomarla. Aleluya, Señor. En esta hora te damos gracias, Dios. De verdad, de todo mi corazón. Se quebranta mi corazón, se conmueve mi corazón ante tanta misericordia que has tenido de nosotros. Y se conmueve mi corazón al ver también el templo vacío, Señor. Pero también se conmueve de gratitud por el perdón de nuestros pecados y por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso en esta hora te doy gracias, te doy gracias por la bendición que me das de participar de este memorial que tú instituiste la noche que fuiste entregado, esa noche que te entregó Judas con un beso. Ese día tú partiste el pan y tomaste la copa, y tú le dijiste a ellos que ese pan que habías partido era tu cuerpo, simbolizaba tu cuerpo.
y simbolizaba lo que tú habías hecho por ellos en la cruz del Calvario. Y también les dijiste que la copa simbolizaba la sangre que tú derramarías en propiciación por sus pecados. Y hoy que vamos a participar de este memorial, te damos gracias, Señor, por el pan y por el vino del cual vamos a participar, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre, que simbolizan que tú llevaste en la cruz nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz, y por tu llaga fuimos curados. Tú hiciste eso en la cruz por nosotros. Simboliza la sangre. Con esa sangre pagaste por nuestros pecados y nos hiciste libres del poder del pecado y del diablo. Y hoy te damos gracias por esa libertad que nos has dado. Gracias, Señor, por la libertad que le has dado a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están en casa. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, esta noche queremos darte gracias porque tú has sido infinitamente bueno para con nosotros, porque podemos estar aquí, porque has puesto los medios para que nosotros participemos de tu cena. Señor, en esta hora te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y declaramos que tu sangre es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Queremos tomar esta cena dignamente y sabemos que tú eres bueno, que tú eres propicio y que tú tienes misericordia de nosotros. Señor, gracias por estos elementos y porque tú nos das esta oportunidad y tú nos das este momento. Gracias. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué les parece si tomamos la cena recordando las palabras de el apóstol Pablo dirigidas a la iglesia de Corinto, pero quedaron escritas también para que usted y yo las tomemos? Dijo el apóstol Pablo así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y hágalo porque fue una realidad. Hágalo como si lo estuviera viendo. Todo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, lo que le hicieron, lo que tuvo que sufrir por usted y por mí. Dijo que al comer este pan recordaríamos todo eso. ¿Para qué, hermanos? Para que nos sensibilicemos a su palabra y a la voz del Espíritu Santo y seamos obedientes. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a beber la copa, pero también mire esa copa que tiene ahí, ese fruto de la vid, está simbolizando la sangre que fue derramada en la cruz. Esa sangre es el precio que Jesús pagó por usted y por mí. Esa sangre tiene poder vigente hoy para limpiarnos de todo pecado y librarnos del poder del pecado y del diablo. Hay poder en la sangre del Cordero. Y al tomarlo usted está recordando que hay ese poder tremendo, infinito en la sangre del Cordero. Y con esa sangre nosotros hemos sido redimidos. Bebamos la copa. Ahora dele gracias a Dios por haberle permitido participar de este
memorial del pan y del vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. Dele gracias a Dios porque Dios envió a su Hijo a ser crucificado y a derramar su sangre por amor a usted y a mí. Señor, en esta hora te damos gracias por esa bendición que nos has dado de participar de este memorial. Gracias, Señor. Tiene un significado mucho más profundo de lo que pude yo expresar hoy con mis palabras. Y te alabo y te exalto y te doy gracias junto con mi esposa, junto con José y con Damaris, y gracias junto con todos mis hermanos que están tomando la cena en sus casas. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo que hoy en día su casa, tómelo como si fuera el templo. Como lo dijo Jacob cuando tuvo el sueño de la escalera, en donde bajaban y subían ángeles y arriba estaba Dios. Y él dijo, ahora entiendo que esto es casa de Dios y puerta del cielo. Tomen la cena en casa y denle gracias a Dios. Que el Señor les bendiga.